Tan, tan. ¿Accidente de construcción? Contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Abogados de Confianza. Una vez más estamos aquí para darles a ustedes información sobre sus derechos, sobre accidentes y lesiones personales de la mano de los abogados expertos, el abogado Michel Proner y el abogado Carlos Besilla, que forman parte de este gran equipo de abogados de confianza. ¿Cómo se encuentran, abogado Michel y abogado Carlos, en esta noche? Muy bien, como siempre, muy contento de presentar información a la gente que merece de saber sus derechos después de un incidente con lesiones y para informar toda la audiencia en cómo puede procesar esos derechos y las obligaciones de reportar y cuando tiene un reclamo y todo que siempre estamos presentando por ahora más de 3 años. Carlos, ¿tú cómo estás? Michel, Marcia, feliz y contento porque estamos una vez más aquí, los abogados de confianza, estamos en vivo para enseñarle a la comunidad latina los derechos que tiene, cómo reclamarlos y más que nada también a que no se dejen llevar por cualquier recomendación de cualquier abogado que encuentran por ahí, sino que sepan cuáles son los abogados que realmente valen la pena, los abogados de confianza, los únicos que hablan en su idioma, les explicamos sus derechos y también no se paga si no ganamos, no importa el estatus migratorio. Marcia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un tema muy interesante. Sabemos que muchos de los accidentes que llegan a las oficinas de abogados de confianza tienen que ver con construcción y algunos tienen que ver con andamios. Entonces vamos a hablar sobre andamios peligrosos y qué pasa si no hay protección en estos andamios, ¿no? También si vale la pena y si se puede demandar, incluso si no se tienen papeles. Vamos a hablar de eso hoy día. Entonces quiero empezar preguntándole al abogado Michel, ¿qué tan peligroso es trabajar con andamios sin ninguna protección? ¿Qué puede pasar en esos casos? Bueno, al principio, el andamio más peligroso es la falta de la mancanza de un andamio. Cuando uno está trabajando en construcción, en demolición, remodelación, por natura del trabajo, uno tiene que trabajar con riesgos de altura. Pero la ley tiene protección contra los riesgos de altura. ¿Por qué? Un dueño de un lugar donde están haciendo esa construcción, si no es una casa privada, una familia solo o dos familias solo, pero si es un edificio o si es una casa, pero es por un investimento, no por habitación de una familia, pero es una sociedad que están construyendo esa casa. Los dueños y siempre los contratores general, si estás trabajando por un subcontrator, ¿qué significa? Muchas veces, para construir un edificio, el propietario, el dueño, busca un arquitecto y un contrator para el proyecto. Y esos contratores buscan subcontratores. Es otra empresa que están haciendo hidráulico, los plomeros, carpinteros, fundación, cemento, framing, roofing, techo, varios HVAC, que es la ventilación, el aire acondicionado, calefacción, electricistas. Esos normalmente están varios otros. Y demolición. Olvidó eso. Demolición es siempre importante. Y limpieza. Esos varios empresas
tiene el derecho de protección, no de su jefe, que también tiene la responsabilidad de haber un lugar de trabajo seguro, pero del contractor general y del dueño del lugar. Y esas protecciones entran especialmente dentro de los riesgos de la altura. Un trabajador tiene el derecho de haber andamio suficiente. Ok. Perfecto. Ya nos decía el abogado Mitchell que son varios los tipos de trabajos que tienen altura y que pueden necesitar de un andamio. ¿Qué pasa si sufre el trabajador un accidente en estos andamios? ¿Qué debería hacer en ese momento, abogado Carlos? Bien, como ya decía Michelle, el trabajador de andamios es un trabajador de riesgo, es un trabajo de riesgo, porque está a una altura y obviamente pues o pueden haber objetos ya sea que vienen de arriba y le caen al trabajador de andamio o tal vez por algún defecto del andamio el trabajador cae. Ahora bien, ¿qué es lo que el trabajador de andamios debe de hacer? Lo primero, siempre la salud es lo primordial, es lo principal. Entonces, si una persona cae desde un andamio, tiene que primero decir, hey, ¿qué lesiones tengo? ¿Cómo me siento? ¿Estoy mareado? ¿No estoy mareado? Y de inmediato buscar atención médica a través de llamando al 911, llamando a las respectivas ambulancias, porque ellos son los únicos que pueden determinar. Hay veces que las personas caen y dicen, no, no, yo me siento bien, pero no se sabe cuál es la lesión interna que la persona puede llegar a tener. El único que puede determinar eso a través de diferentes exámenes son los doctores. Ellos son los que pueden determinar cuál es el estado de la salud de la persona que se ha accidentado. Lo otro también que debería hacer la persona es buscar de que se haya notificado o que se haya reportado ese accidente. Si la persona pues tuvo el accidente de andamio y pudo ir de inmediato con el superior, con el foreman o con algún representante del empleador y decirle, hey, tuve este accidente, por favor llamen a la ambulancia. Eso es una forma de reportar el accidente. En los lugares de construcción también, de acuerdo a los procedimientos, las diferentes compañías tienen la forma de hacer los reportes de accidente, están obligados a tener un registro de los reportes de accidente. Entonces, el trabajador también debería cerciorarse, ver si es que hubo un accidente, si es que lo pudo reportar o si es que por las circunstancias del accidente llegó la ambulancia y existió después el respectivo reporte del accidente. También ese respectivo reporte pues va a dar derecho a que todas las lesiones sean cubiertas principalmente por el seguro de la compensación, porque es un accidente sufrido dentro de horas de trabajo. Pero también habrá que evaluar si es que hay la posibilidad de, y conforme a la ley de Nueva York, incurrir también en una demanda, es decir, tener el derecho a reclamar a través de una demanda la indemnización de las lesiones de este trabajador. Y para ello, lo más importante es que siempre deben de contar con un abogado que esté capacitado para que habiendo evaluado todas las circunstancias del accidente, este abogado sea capaz de determinar si es que hay derecho de compensación y o también exista un derecho a plantear una demanda. Por eso es siempre importante contar con un abogado que se comunique en el mismo idioma, que le explique sus derechos, cosa que hacemos aquí en la oficina de los abogados de confianza. Y hablando de derechos y para conocer un poco más acerca de la ley, en algunas ocasiones muchas de las personas que se contactan con nosotros tienen miedo a iniciar una demanda por no tener papeles. Pueden ser deportadas estas personas o puede haber alguna consecuencia si inician una demanda en estos casos, abogado Mitchell, o la ley los protege en Nueva York. Bueno, al inicio, ¿no? Tiene que preocupar de la migra con esos casos. La migra ahora es tan, claro que más activo que en años pasados, pero tú tienes que saber que la migra tampoco cuando están buscando dentro de los cortes, es siempre los cortes penales, los cortes de inmigración, no dentro de los cortes civiles. Un reclamo por daños, por un incidente con lesiones, está siempre dentro del corte civil. No es una demanda de
penal, no es una demanda de familia, no es una demanda de inmigración, es un reclamo civil dentro de los cortes civil. Y la migra no nos están buscando ahí dentro. Y la seguridad es diferente, y los jueces están diferentes, y la policía dentro de las cortes están diferentes. Entonces, por la ley, existe una decisión de la corte más arriba de todos los cortes en Nueva York. El Court of Appeals dice en un caso famoso que se llama Balbuena que los inmigrantes sin documentos también tienen derechos de iniciar y aceptar dinero por un reclamo de lesiones en un corte civil. Entonces, si caíste de un andamio o una escalera insuficiente, puede haber una demanda, puede haber compensación por su dolor y sufrimiento, puede iniciar y hasta el fin con un acuerdo o juicio con un jurado. Tú puedes haber resarcimiento de daños, tú puedes haber los pagos que merece por todos sus gastos médicos, honorarios perdidos y su dolor y sufrimiento. ¿Y cómo puede ocurrir cuando un trabajador sin documentos sufre un incidente con lesiones por un andamio que no era suficiente por el trabajo? Yo puedo explicar con un ejemplo de un caso clásico que tengo ahora dentro de mi oficina. Un trabajador era construyendo una casa enorme en los Hamptons. Su patrón se dejó a él con sus compañeros de trabajo para construir un andamio para ajustar el techo. Pero el andamio no era suficiente. Entonces ellos hicieron un trabajo para fijar pedazos de madera al lado del casa donde el andamio no llegó porque era más bajo. Y mi cliente cayó de su escalera, hizo de pedazos de madera fijada al lado de la casa, y él se cayó como 20 pies. Un helicóptero se llevó al Stony Brook y él todavía está sufriendo, pero yo he iniciado la demanda y preguntó al juez por una decisión en su favor, por la ley, que él tiene derecho de los pagos por los daños, porque él no tenía culpa. El culpa era del dueño y del contrator general, porque eso es la ley. Y claro que eso es la ley, que un trabajador tiene protección por andamios insuficientes, por todos los daños que puede seguir de una caída con lesiones. Perfecto. Ahí el abogado Mitchell estaba por aumentar algo. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Esta vez al abogado Carlos. ¿Qué pasa con la responsabilidad del empleador? Si no entrega el equipamiento adecuado durante el trabajo, ¿qué responsabilidad tiene, no? Equipamiento como yo-yo, arnés, línea de seguridad o cualquier tipo de equipos necesarios para este tipo de trabajo. Bien, perfecto. Buena pregunta, Marcia. Cuando una persona trabaja en andamios, siempre es importante que el empleador le provea, le facilite, le entregue todas las seguridades necesarias para realizar su trabajo. Pero también es necesario que el trabajador tenga la capacitación suficiente para realizar ese trabajo. Por eso, ya comprenderán algunas personas que nos ven, trabajadores de la construcción, se hacen cursos especiales para eso. Le dicen comúnmente el curso de OSHA, que se incluye inclusive un módulo especial para lo que es escaleras andamios. Okay, eso en cuanto a la capacitación. En cuanto al equipamiento, el equipamiento, ya lo explicaba Mitchell, tiene que ser primero el equipamiento que sea suficiente. Si un andamio es suficiente para llegar al punto donde se va a trabajar, bien, pero si no es suficiente, entonces no se está teniendo toda la seguridad del caso. Asimismo, si la persona que va a trabajar en el andamio cuenta con el equipo de protección personal suficiente para realizar su trabajo. Cuando uno está trabajando en altura, debe tener las respectivas protecciones. Por ejemplo, el arnés que se le llama, que se lo pone en la cintura, atado también con las piernas, tipo de silla.
ese arnés por sí solo no tiene ningún efecto, sino que el arnés tiene que venir enganchado a algún punto de seguridad. Y asimismo también la seguridad incluye tener, como se le dice comúnmente, una línea de vida. En el defecto que, por ejemplo, el gancho falle, y justamente hoy día teníamos una llamada sobre eso, que algún tipo de seguridad falle, entonces está la línea de vida para también poder enganchar al trabajador de altura. O en el defecto que la línea de vida falle, está el mecanismo alternativo para que el trabajador quede enganchado y así no caiga. Entonces, si el trabajador no ha sido provisto con todas estas herramientas, inclusive guantes, cascos, si no ha sido provisto con las herramientas y el equipamiento necesario, se podría hablar de que hay una potencial responsabilidad del empleador cuando sucede un accidente bajo estas circunstancias. Es decir, un accidente cuando las lesiones son porque no tuvo el suficiente equipamiento para trabajar en las alturas. Por eso es necesario que también cuando se vaya a consultar con un abogado, el abogado no simplemente establezca, bueno, hay responsabilidad de quien tuvo que prestar los equipos, no, sino que el abogado también sepa cuáles son las normas, qué indican las normas de seguridad, que esas normas de seguridad, o mejor dicho, que la circunstancia del accidente sea comprendida por el abogado como por el cliente. Porque hay muchas veces el cliente habla en español o habla con unos términos que los abogados no entienden. Entonces, cuando se vayan a asesorar por algún caso parecido a lo que estamos relatando, es necesario que el abogado también tenga conocimientos básicos de estas normas de construcción, de estas normas de equipamiento y de estas normas de seguridad. Y por eso, si Dios no quiera, alguna de las personas que que nos están viendo, llegase a, bueno, trabaja en altura y llegase a tener algún tipo de accidente parecido a lo que hemos dicho, pues sepan que pueden contar con los abogados de confianza, abogados que, comandados por el jefe Mitchell Proner, pues tienen más de 30 años realizando este tipo de casos, caídas de escaleras, caídas de andamios, lesiones severas. Todos estos casos pues han sido manejados por esta oficina de abogados de confianza y con resultados exitosos. Así que ya saben, en casos de accidentes, andamios, escaleras, pues guarden el teléfono, contacten a los abogados de confianza, que son los abogados que pueden ayudar a resolver las lesiones que tuviesen por un accidente de esta índole. Así es, así como lo decía el abogado Carlos, pueden consultar sus casos con los abogados de confianza, por eso les dejamos el número de teléfono aquí debajo, es el 1-800-321-1234, nuevamente 1-800-321-1234, la consulta es gratis, es confidencial y hablamos español. Entonces, si ustedes tienen un caso que quieren que el abogado Mitchell y el equipo de abogados de confianza los represente, ese es el número al que tienen que llamar. Abogado Mitchell, siguiendo con el tema que tenemos para hoy, ¿qué ocurre cuando el jefe no quiere reportar el accidente para no tener problemas con el seguro? ¿Puede el trabajador reportarlo por su cuenta? Sí, claro que sí. Muchas veces los patrones dicen al trabajador, tú no tienes que reportarlo porque tú no tienes papeles, dice que tú caíste en tu casa. Yo estoy pensando por usted, mano, no tiene que preocupar, yo me voy a pagar los gastos, yo me voy a pagar tus honorarios perdidos, pues me voy a pagar continuamente como no sufriste esas lesiones, pero tiene que decir que eso ocurrió en tu casa. Eso es una mentira. Es contra los derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho de reportar un incidente, a ver los honorarios perdidos, los gastos médicos pagados por todo el tiempo que están incapacitados. Y el jefe no va a pagar por años. Y el inicio de protección del bolsillo del jefe es con esas mentiras. Pero un que tiene una empresa en Nueva York y en todos los Estados Unidos tiene responsabilidad de la seguridad de los trabajadores. Esa obligación tiene que haber seguro por compensación laboral. Eso es una obligación por la ley. Y si tu jefe tiene un acuerdo para hacer construcción, él está pagado de uno. Y el jefe, anterior de poner ese dinero en su bolsillo,
tiene que pagar por seguro. Eso es obligación. Si tu jefe está poniendo más dinero en su bolsillo y no pagando eso seguro, que es su obligación, tú no tienes que pensar que ese jefe también está pensando por usted, por tu futuro. Y también la migra no la están buscando dentro de los archivos del hospital. Esos son los compañías del seguro que están buscando de evitar de pagar a los trabajadores. Entonces, inmediatamente tú tienes que decir, no, me voy a decir cómo ocurrió el incidente en mi trabajo. Eso es fundamental. No inicie de perder sus derechos con una mentira. Después, hablo con un abogado con experiencia y no tiene que preocupar de las mentiras de tu patrón diciendo que tú no tienes que decir que tú caíste en su trabajo. Tienes que reportarlo al hospital, al clínico, a tu abogado. Y un abogado como nosotros podemos limpiar los archivos de las mentiras y seguir los pagos que merece, el dinero que el trabajador merece después de una lesión en su trabajo. Perfecto. Y finalmente quiero pedirle al abogado Carlos que también nos dé algunas recomendaciones que pueden servir como prueba si las personas trabajan en condiciones peligrosas, ¿no? Como veíamos, como este caso de los andamios. Si tomar fotos o grabar mensajes, videos, ¿qué puede hacer la persona para proteger sus derechos en estos casos? Bien, perfecto. Es muy común también que hoy en día, a pesar que no es muy recomendable, muchas personas tienen el teléfono y se graban cuando están trabajando, cuando están haciendo o cuando empiezan las labores al principio del día. Ok, cuando uno sufre un accidente, toda foto, todo video que se tiene del momento del accidente, pues ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque así vamos a poder determinar de que en efecto el accidente pasó. Hace unas cuantas semanas, por ejemplo, teníamos un video, una persona que nos contactó y un compañero le pudo ayudar tomando fotos de la persona cuando la ambulancia llega, le continúan con el procedimiento, lo suben en la camilla y se lo llevan. ¿Ok? Entonces, ese video es fundamental. Hay veces también que si se tienen fotos de las circunstancias en las que se estaba realizando el trabajo, también es bueno porque así se puede determinar cómo era antes el andamio, por ejemplo, cómo estaba armado el andamio, y después, si se tiene una foto posterior, se puede determinar cómo terminó, cómo colapsó el andamio. Entonces, toda foto, todo video, toda prueba que se pueda recabar al momento del accidente es muy importante porque nos ayuda a tener una idea de cómo pasa el accidente. Asimismo, otra recomendación. Yo sé que la persona se accidenta, lastimosamente si se cae de un andamio, pues es una caída que compromete muchos órganos, puede ser una lesión severa. Y lo primero que sucede es preguntarnos, ¿cómo está tu salud? ¿Qué es lo que las lesiones que esta persona puede tener? Si se llama a la ambulancia, entonces la ambulancia va a hacer un registro de a quién está atendiendo, dónde acude a atender y cuáles son los primeros auxilios que la ambulancia o los paramédicos de la ambulancia están dando. Por eso el tema de la salud es importante. No hay que hacerse Superman porque, ay, me caí, pero me duele poquito y sigo trabajando. No, si no puede trabajar, si la persona tiene dolor, tiene que buscar atención médica. Luego de eso también es importante que si se continúa con un tratamiento que dura un mes, 2 meses o años, la persona también haga caso a las recomendaciones de los doctores, porque los doctores van a registrar en los respectivos récords médicos todo el tratamiento que se está haciendo. Y así, si la persona ha obedecido, ha seguido, como diríamos en nuestras tierras, al pie de la letra las recomendaciones del doctor, entonces se puede determinar cómo las lesiones del paciente o de la persona accidentada han mejorado o han sido necesarias para tener un procedimiento más duro, como por ejemplo una cirugía. Todas esas pruebas médicas, todo ese historial médico, pues va a ayudar a establecer la gravedad
de las lesiones que la persona o el trabajador ha sufrido en el transcurso del tiempo y cómo el doctor las ha tratado. Y por último, pero también importante, es que siempre cuenten con el teléfono de un abogado que les pueda ayudar en este tipo de situaciones que son de urgencia, que son de emergencia. El número de los abogados de confianza, abogados que pueden hablar en su mismo idioma, abogados que no se paga la consulta, que no le vas a pagar tampoco, solamente se paga si es que se puede recuperar algún dinero a favor de la víctima. También pues abogados que tienen consultas 100% confidenciales. De esos abogados, de los abogados de confianza, es el teléfono que siempre debes de tener guardado, porque uno nunca sabe cuándo pueda suceder un accidente. Así que ya saben, guarden el teléfono y asesórense siempre por los mejores, los abogados de confianza. Excelentes recomendaciones y excelente información de parte de los abogados para que todas las personas que trabajan en construcción o que conocen a alguien que ha sufrido un accidente de este tipo, en especial con andamios como hablamos hoy, puedan llamarnos y hacernos la consulta y contarnos acerca de su caso. Para accidentes y lesiones personales en Nueva York, aquí están los expertos, el abogado Mitchell Proner, con más de 30 años de experiencia litigando estos casos. El abogado Carlos Besilla, también parte de este equipo legal, siempre cerca de la comunidad latina. Y con eso me despido agradeciéndoles a todos los que nos han seguido por las redes sociales e invitándolos a seguirnos todos los martes en el programa de Abogados en Vivo. Es un placer siempre darles esta información a ustedes. Y muchas gracias al abogado Mitchell y al abogado Carlos por acompañarme el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Marcia. Gracias a toda la audiencia escuchando a nosotros y mirando y siguiendo a nosotros. Que se vaya bien. Hasta la próxima. Chao. 1-800-321-1234 abogadosdeconfianza.com. Llámanos